Y vamos a grabar. Estamos grabando y vamos a compartir. Aquí está. Vamos a compartir esta. Ok. Entonces, aquí tenemos la guía de la sumativa, ¿no es cierto? Ya que no hay preguntas sobre la formativa, empezamos con la sumativa. Materiales y técnicas plásticas, o composición y materiales también que se llama. Está referido, ¿cuál es la idea de esto? Está referido, ¿no es cierto?, a más que nada cuando uno se enfrenta a cualquier tipo de obra de arte y que son las primeras intenciones de tratar de saber de qué está compuesto, cómo está hecho, cuáles son los materiales, qué tipo de materiales usó. Más que nada es como el centrado en el tema material, ¿no? La composición tiene que ver más con la estética. Los materiales son los que nos hablan de un lenguaje, nos hablan de lo suave, ¿no es cierto?, de lo áspero, de emoción, de sensación, ¿no es cierto?, de fuerza, de dinamismo. Entonces, hablamos de la técnica pictórica. Entonces, aquí es cuando nosotros tratamos de averiguar y aprender, ¿no es cierto?, sobre la técnica pictórica empleada por el artista o de la ilustración, ya sea digital, análoga, que estemos observando. Queremos saber cómo lo hizo. Entonces, casi todos los artistas, ¿no es cierto?, trabajan o trabajamos con materiales que vienen ya fabricados, pero algunos quedan que son como los más tradicionalistas que fabrican sus propios pinturas. Entonces, para esto, aquí después, esta es la actividad, después de pasadito la actividad, acá abajito. Ay, no se puede ver. Que no quiero darle con la ruedita porque es muy brusco. Aquí tenemos una clasificación de los materiales. Entonces, vamos a ver las características de algunos materiales y de lo que se compone. ¿Ya? La actividad sumativa ahora es un desafío creativo que cuenta con 3 instancias. ¿Ya? Estas 3 instancias son 3 diseños. Vamos a ir viendo, si usted no entiende algún punto de esto que vamos a ver ahora acá, al tiro me hace, oiga, profe, esto y esto y esto, me hace algún alcance, si se me pasó algo que no escribí, o no sé, o algo que hay que especificar un poquito más, porque uno como que escribe, ¿no es cierto? Si alguien necesita alguna especificación mayor, me lo hace saber, ningún problema, ¿ya? Entonces, para esta actividad vamos a elaborar un diseño por categoría según el tema mencionado. ¿A qué se refiere este enunciado? A este cuadro. En este cuadro tenemos categoría, pintura, dibujo y collage. Vamos a trabajar cada diseño en esas categorías. El tema está aquí dado. Voy a trabajar en pintura, vamos a trabajar marcas y manchas. En dibujo vamos a trabajar trazos y objetos. Y en el collage vamos a trabajar retrato y figura humana. Ahí está. Aquí yo doy unas sugerencias de herramientas y sugerencias de materiales. Para la pintura en marcas y manchas, ¿no es cierto?, podemos trabajar con herramientas de tipo pincel, plumillas, timbre, dedos, cepillos de dientes, brochas, esponjas, espátulas, etcétera, etcétera, etcétera. O otros más. Y los materiales, ¿no es cierto?, son todos los que tienen que ver con el tema acuoso, que va en directa relación a la pintura. O sea, témpera, tinta china, óleo, el guaché o guachí, no sé, como les decimos nosotros, ya estamos acá, guaché, acuarela. Tenemos también materiales a lo mejor que no son tradicionales para las artes, pero sí para crear, ¿no es cierto?, en este tema del bricolier, que se llama, que es, por ejemplo, té, café,
tintes, pigmentos, spray, ¿no es cierto? Cualquier tipo de pintura, esmalte de uñas, ¿ah? Todo aquella pintura que venga, ¿no es cierto?, en forma acuosa me sirve para hacer este trabajo. ¿Mm? Usted acá tiene que elegir 3. Puede trabajar mínimo 3, máximo todos los que usted quiera, ¿ya? Si quiere trabaja con tinte, trabaja con spray, le pone un poco de óleo, le pone témpera. La idea tampoco es hacer un inventario de materialidades, sino que si mi diseño, ¿no es cierto?, necesita más de 3 materiales porque estoy haciendo una composición que yo necesito hacer cierto tipo de cosas y necesito ir mezclando más cosas, bien. Si no, el mínimo 3 tiene que experimentar con 3 de las que están acá. Material. Incluso pueden usar, anilinas alimentarias también que pintan mucho, ¿ah? O por ejemplo, cuando uno deja una pastilla sobre un papel, la pastilla se derrite, ¿no es cierto? Y deja como una mancha. Nos podemos poner bastante románticos en este tema del bicolor, que es como mezclar muchos estilos de materiales, sobre todo de este tema así como acuoso, medio gelatinoso o cremoso, ¿ya? En el tema del dibujo, o la categoría de dibujo, vamos a trabajar los temas trazos y objetos. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a trabajar trazos, ¿no es cierto? Voy a trabajar algo más gráfico. Entonces, si estoy hablando de un trazo, bueno, también puedo hacer un trazo con un pincel, pero vamos a hablar de trazo gráfico, ¿no es cierto? Y objetos, o sea, elementos que yo tenga a mi disposición. El ser humano también es un objeto, por si acaso. A todos los objetos, todo lo que a mí me rodea es un objeto, incluso los otros. Para sugerencias de herramientas para esta actividad pueden usar Fumino. Yo le puse limpia oídos porque cotonitos como que a lo mejor a algunos no les iba a sonar mucho el cotonito. Son esos palitos para limpiar el oído, le puse limpia oídos, ¿no? Para que sea como más específico, no sé, más algodón, lija, espátula, ¿no es cierto? Coma otros. Sugerencias de materiales, lápices de colores, tiralínea, plumones, marcadores, lápices grafito, pastel seco, pastel graso, carboncillo, otros. Cualquier elemento gráfico que deje marca, ¿ya? Que deje un trazo. Ahora, ¿cómo se llama? El contraste, por ejemplo, entre el pastel graso y las marcas que dejan los plumones o los tiralíneas o algún objeto punzante, por ejemplo, también podría contar como un trazo. La otra categoría es el collage, el retrato y la figura humana. Ese es el tema, retrato y figura humana, el tema que va a trabajar en su diseño. Y también algunas herramientas, ¿no es cierto?, son las tijeras, el cortacartón, estileto, pegamentos, algún tipo de cola fría, algún tipo de... todos los tipos de pegamento que pueden haber les sirven para esto, ya según el material que usted vaya a utilizar para este collage. Y los materiales son revistas, diarios, folletos, papeles de regalo, papeles con textura, pedazos de tela, objetos varios que sean como bidimensionales, ¿no es cierto?, que tengan un poquito de relieve o de bajo relieve, ¿no es cierto? Otros. Esto no queda exento de que uno pueda trabajar, por ejemplo, timbres encima o que le pueda hacer otro tipo de cosa, no es solamente papel, ¿ya? Entonces el tema del collage, aunque uno ve que el collage es como una técnica que yo creo que no está muy valorada, está como
oculta todavía dentro de las manualidades. Como que la han ocupado mucho para... En manualidades se nombra mucho el collage, pero nosotros vamos a trabajar el collage artístico, que es súper distinto y que de ahí en unas diapos las vamos, ¿cómo se llama? A ver, ¿no es cierto? Los estilos de collage que también existen, ¿ya? Entonces, vamos a elaborar un diseño por cada categoría, según el tema mencionado. El tema ya está. Utiliza los materiales y herramientas mencionados. Los listados no son excluyentes de cualquier otro material que esté en el mismo rango, ¿ya? Por ejemplo, de los grafos que estén, cualquier otro tipo de lápiz que no esté mencionado ahí, funciona, no sé, por los lápices gel, los portaminas, cosas, menudencias que a lo mejor no están mencionadas ahí, cualquier tipo de grafo le funciona. No es excluyente, es una lista como de ejemplo. ¿Ya? El tamaño del diseño mínimo es la mitad de la hoja de blog de 99 1/8. Entonces, ¿cuál es esa? Es esta de aquí. Esta es una hoja de 99 1/8. El tamaño mínimo sería este. ¿Ya? Que es como ves, como de una mano, ahí. Este es el tamaño mínimo. Máximo acá, si quiere puede hacer un cuadrado y entre medio las medidas que ustedes quieran, entre medio de eso, ¿ya? Estoy dando el mínimo y estoy dando el máximo. Ustedes pueden ahí entre medio, por ejemplo, a mí se me ocurrió a lo mejor alguien quiere hacer una composición cuadrada, ¿no es cierto? Quiere salir como del rectángulo. Entonces lo que tiene que hacer es tomar la hoja y doblarla aquí en la esquinita, ¿no es cierto? Y podríamos ver ahí. Y ahí tenemos también otro formato que no está ni en el mínimo ni en el máximo, sino que está cumpliendo con los dos requerimientos, que sería un formato más cuadrado. ¿Ven? Entonces, máximo, vamos a emitir. ¿Quién está ahí? Entonces, este sería el máximo, el mínimo, y también hay otros tamaños que se pueden usar, ¿ya? Ahí ustedes, su creatividad en cuanto a eso, ya lo pueden dar por hecho, ¿ya? Hay que dejar un margen, sí, ¿ya? Quiero que dejen un margen de medio centímetro en las orillas, porque la verdad que a mí me perturba un poco, o sea, es algo personal, ¿ah? Me perturba un poco cuando, ay, a ver, voy a mostrar aquí, cuando pintan hasta acá abajo, o cuando están haciendo un diseño y como que no tienen tope, como que ¡guau!, tiran para abajo completo, ¿ya? Entonces aquí me dejan un margencito de 0,5, ¿ya? De medio centímetro por todo el borde, y me dejan este margen blanquito ahí para poder delimitar bien el espacio. ¿Ya? Más que nada es por un tema visual, es como se ve más ordenado también. Tiene que especificar materiales, herramientas que va a usar, y bueno, ahí vuelvo a especificar que tiene que mezclar un mínimo de 3 materiales, ¿ya? O sea, estamos trabajando técnica mixta, ¿ya? De todas maneras. En el chat, sí, tengo miedo. No, Brandon, tranquilo. Este trabajo es súper entretenido, ¿ya? Por favor, entreténgase haciendo arte. Aquí también es importante identificar qué tipo de composición va a utilizar. Ya me tiene que decir composición triangular, composición vertical centrada, composición en L, triangular en L, composición en espiral. Voy a usar, no sé, la ley de los 3/3, que es la que yo siempre les digo que es la más conveniente, ¿no es cierto?, para que trabajen eso. Bueno, ahí ustedes eligen, ¿no?
Y tiene que identificarme la familia de colores que va a usar. Si va a usar de contraste, si va a usar monocroma con contraste de algún color, que lo más común es, por ejemplo, una gama de grises con algo rojo, o con algo azul, con algo de color primario, secundario. Colores aleatorios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los análogos. ¿Cómo se llaman los otros? De las que son las parejas, los colores complementarios. ¿M? Entonces ahí usted me identifica qué familia se inspiró, en qué familia está ocupando, si colores neutros, etcétera, etcétera, o buscar alguna paleta de colores, ¿no es cierto?, que sea la que más apropiada para su trabajo y lo que le gusta. Entonces, este es un trabajo con una oportunidad para ustedes mostrar lo que son capaces de hacer, mostrar su tendencia, su estilo, lo que ha investigado, lo que ha aprendido, no tan solo con los materiales, sino que también, bueno, en general, ¿no es cierto?, en general. Y también recuerde presentar su trabajo, ¿no es cierto?, con las especificaciones, el membrete, con el nombre del grupo, la fecha, su nombre, ¿cierto? Y la asignatura. Ahí estamos bien, ahí estamos con eso bien detalladito. Ya. El tema acá de la clasificación de los materiales, ¿no es cierto? Los materiales son dos familias, están las químicas y las naturales. Es así. Entonces, en el tema, por ejemplo, aquí, aquí, por ejemplo, hay puros materiales que casi son todos, se podría decir, que son refinados o elaborados. Pueden incluir algún tipo de material que ustedes encuentren que sea natural, como tintes naturales, o de repente, no sé, por alguna flor que deje algún tinte, algún pigmento, lo pueden usar. Siempre, acá tienen harta libertad, pero me tienen que especificar bien lo que están haciendo. Entonces acá esta parte de la clasificación de los materiales es bastante larga. Tenemos acá, por ejemplo, lo que llamamos colorante. Entonces acá vamos a ir viendo que el colorante, ¿no es cierto?, es la base esencial de la pintura de cualquier época, porque es la sustancia con la que se colorea y se pinta. Los colorantes pueden ser naturales o químicos. Entre los más habituales, ¿no es cierto?, tenemos la azurita, los óxidos de plomo, de hierro también quedan los rojos, los silicatos para el amarillo, los carbonatos de calcio y de zinc para el blanco, y todos los otros que son como polvos de la cremación de algo para el negro. De hecho, esto se usa mucho también en cerámica. En cerámica nosotros usamos mucho, digo nosotros los ceramistas, nosotros en cerámica cuando pintamos usamos mucho óxidos naturales. A mí me gustan mucho los óxidos de hierro porque dan como ese aspecto ferroso a las cosas, que es como cuando uno deja una lata expuesta o las bicicletas, cuando típico que le sale la manchita de óxido, que es como rojiza, oscura, ¿no es cierto? Van saliendo de ahí también los pigmentos de algunos óxidos. Los aglutinantes, ¿no es cierto?, el elemento con el que el colorante debe mezclarse para que éste se pueda aplicar. Entonces aquí vamos a ir viendo, yo les puse este material para los que de repente, no sé, quieren trabajar óleo o quieren trabajar otro tipo de materiales, para que vayan investigando y vayan leyendo y viendo de dónde viene. El acrílico, bueno, el óleo es uno de los más usados y tiene muchas formas de trabajarse.
Y tenemos el acrílico también, que ese es es como de los más modernos, ¿no es cierto? Ahora ya hay acrílicos al agua, hay acrílicos que se adhieren a cualquier tipo de superficie. Uno puede pintar cuero, puede pintar metal, puede pintar vidrio, ¿no es cierto? Y tiene una duración más o menos importante, muy adhesiva, ¿no es cierto? Sintética. Ahí está la acuarela. Alguien me acordé mucho porque alguien me preguntó una vez qué era la goma arábica, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaba buscando material para esto, aquí encontré aparte la goma arábica, igual la quise colocar, ¿no es cierto? De origen natural, se extrae de la resina del árbol o arbusto acacia. Se obtiene el proceso de la cicatrización del árbol conocido como gumosis. Creo que hay unos árboles en el centro de Arica donde uno le saca un poquito o raspa un poquito la corteza del árbol y al tiro empieza a sacar esa como humosis. De color ámbar, se recolecta normalmente a mano. Una vez que está seca, el solvente, como ya he mencionado, es el agua y se puede pintar sobre el fondo seco, húmedo. Se trabaja mucho también en cosas que son como más para sellar superficies, la goma arábica. Acá tenemos el pastel, ¿no es cierto? El lápiz pastel. Colores al pastel son inalterables porque no contienen aditivos ni barnices. Fabrican en 3 grados, medios, blandos y duros. La gama de los colores es muy amplia, se presenta en forma de barra y de lápiz. Está hablando del pastel seco, por si acaso, porque también está el otro graso que es como un crayón, ¿no es cierto? Su origen en la Italia durante el siglo XVI. A ver, creo que estoy viendo como una baja lumínica importante dentro de lo que está. Ahí ya, ahí le coloqué. Si no me voy a quedar sin batería, capaz que se hubiera apagado. ¿Ya? Y es una evolución de la tiza. Es como dibujar de la tiza y acá están los grandes exponentes del pastel seco, que es Edgar Degas sobre todo, Renoir, Toulouse-Lautrec, todos ellos con el cartelismo de esa época trabajaban mucho pastel. El temple también son técnicas más antiguas que, bueno, yo la verdad que no he visto mucho temple en la escuela de arte, tampoco trabajé con temple, sino que era como algo que uno veía, ¿no es cierto? Pero el temple, hay una pintura muy conocida que es La Última Cena, que está hecha en temple. Entonces, esa pintura está en peligro de extinción total, porque al ser, ¿no es cierto?, pigmentos que están mezclados con esta clara de huevo y con esta goma, son cosas muy naturales, entonces obviamente con el paso de los tiempos las cosas naturales se van oxidando, se van muriendo, ¿no es cierto?, van desapareciendo. Y el problema que han tenido con este fresco, se llama, un fresco que está hecho al temple, es eso, es cómo mantenerlo y cómo poder hacer las reparaciones que se deben hacer para que pueda perdurar un poco más de tiempo. Ahora, cuando lo hizo, yo creo que nunca pensó que su mural iba a durar tanto porque eligió muy mal un fresco para hacer, ¿cómo se llama? Para hacer un mural, o sea, usar la temple para trabajar un mural no es muy aconsejado ni antes ni hoy en día. El gouache, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestro querido gouache. Gouache. O gouache. Tiene ese doble, bien escrito de esas dos formas. A mí me llamó la atención. Se puede escribir con O, Gou, o se puede escribir Gu. Así, con estas dos. Y bueno, es una témpera más espesa, ¿no es cierto? Hecho de un pigmento molido, es mucho más opaca, es densa, es pastosa, mucho más de la que yo le mostraba de la Giotto. Y se trabaja mucho también con eso. Y bueno, después viene nuestra querida témpera, que a mí me encanta mucho, me gusta mucho este material, sobre los otros, mucho más que el acrílico y el óleo, me gusta mucho la témpera. Ay.
Se me va ahí. Entonces es una pintura a base de pastel, a veces llamada gouache. Sin embargo, su presentación siempre es un pequeño frasco en tubo, es un poquito más líquida, ¿no es cierto?, que el gouache, pero para algunos nosotros tenemos esta diferencia como de la témpera y el gouache, pero en otros países el gouache es la témpera. O sea, para ellos no existe la témpera, nosotros le llamamos témpera, ¿no? Una cosa así. Es como que las dos cosas son como lo mismo. La témpera, sí, acá lo que han hecho, la han refinado un poco y la han hecho más escolar, entonces le han agregado otros aditivos para que no sea tan adherente a la ropa, por ejemplo, que sea lavable. ¿Ah? Eso, la técnica del carboncillo, un carbón vegetal, ¿no es cierto? También viene en barrita, viene en lápices, viene también compacta en cuadraditos más gruesos, ¿no es cierto? El lápiz grafito también, y como les decía yo el otro día, encontré grafito acuarelable, que todavía no me he comprado, pero me voy a comprar y se los voy a mostrar. Que también vienen, ahora encontré unos que vienen así como moldeables. Entonces es como la goma chicle, tú pescas un poquito el grafito, le das, ¿no es cierto?, moldeas y dibujas como algo más, no sé, con movimiento, algo más expresivo, ¿no es cierto? Tiene hartas como usos, tiene bastantes usos bastante buenos. Ahí están las denominaciones que yo no sé si se las he nombrado, ¿no es cierto? Nosotros ocupamos la letra H para definir los lápices que son más duritos, la B los que son más blandos. Y no solo eso, sino que los lápices grafito con la letra H tienen que ver más como para el tema del diseño y arquitectura. Y la letra B tiene que ver con esta técnica de lápiz grafito que es de luces y sombras, ¿no es cierto? Que son más blanditos, mucho más oscuros. Y cada marca tiene también su fórmula y sus cosas, ¿no es cierto? Ahí también hablaban un día de que les había salido en una caja una letra F, que significa fino, y son difíciles, indica dureza intermedia entre el H y el B. Un poquito más durito que el H y el B. Que son como, yo creo que son especiales para hacer lettering también, sirven mucho eso. O para hacer bocetos. Acá vienen los lápices de colores, ¿no es cierto? Es una mina pigmentada, encerada dentro de una funda cilíndrica de madera, a base de cera o aceite. Cuando uno compra los lápices de colores, te especifican ahí si son a base de cera o a base de aceite. Entonces, por eso hay algunos lápices de colores que vas a encontrar que son más puros, que a lo mejor el pigmento el rojo, por ejemplo, que es uno de los más difíciles, el rojo no es tan rojo, y hay algunos que van a ser muy blanditos, que van a tener mucha pigmentación, ¿no es cierto?, que yo creo que son los del aceite. Los de cera son un poquito más duros, entonces hay que ver también cuando uno compra sus lápices, realmente cuál es el estilo que yo hago con lápices de colores, cómo es mi técnica, porque si yo quiero hacer una técnica como realista, ¿no es cierto?, de color, tiene que ser al aceite, porque tengo que hacer muchas capas de degradación de colores. Entonces ahí también yo voy decidiendo qué tipo de lápiz de color me gusta. Aquí hay las técnicas de la pintura encáustica. Yo puse acá este link y yo creo que lo podemos aprovechar de ver también. Vamos a copiarlo. Porque la encáustica es una técnica bastante especial, ¿eh? Bastante especial. Entonces yo quiero que ustedes la vean. Es un video cortito que explica más o menos lo que es la encáustica.
la encáustica necesitaremos pigmentos de varios colores. Cera. Esencia de trementina. Un secador. Unos recipientes para calentar al baño María. Profe, no está compartiendo pantalla, o sea, el video. Ah, no se ve, ya, mejor. Voy a dejar de compartir. Ahora sí, ya. Vamos a seguir con este. Ahí vamos. Entonces acá también tenemos técnicas de imprimación que tienen que ver con el soporte en cual yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, para trabajar la técnica con base de gesso, el gesso es un material que viene ahora así. Lo trabajan así. A ver si se ve aquí. Viene así el gesso. El gesso nosotros lo preparamos y es cola fría con yeso. El gesso. Lo preparamos así. Y por ejemplo, este es un imprimante, se puede aplicar con rodillo, con espátula. Dice mezcle pintura base con agua en partes iguales, luego le dé 3 manos solo de pintura base. Una vez seco, pula la superficie con una lija fina, así obtendrá un excelente fondo para todo tipo de pintura como óleo acrílico, pintura de telas, etc. En el fondo, este es un imprimante, es como para preparar la base, para que esa base pues, se usa mucho en el trupán. Por ejemplo, cuando yo quiero pintar madera y tengo trupán, el trupán como ser como un aglomerado, ¿no es cierto? No es una madera real, ¿no es cierto? Si es que es prensada, absorbe mucha agua. Entonces yo cuando trabajo con acrílico, trabajo con estos acrílicos de manualidades encima, si yo pinto directamente al trupán, ¿qué va a pasar? El trupán me va a absorber la pintura y me va a quedar como que si la pintura estuviera sucia, ¿no? Como que la absorbe, es increíble. Y si yo le coloco imprimante, que en este caso sería el gesso, ¿no es cierto? Le coloco una base, dejo esa superficie blanca. Si la quiero con textura, le puedo colocar papel encima, puedo hacer texturas, secar, y después pintar encima se me va a notar toda la texturita. Se ocupa mucho para manualidades también, porque también la puedo ocupar con, ¿cómo se llaman esto? Con espátulas. Entonces yo también la puedo colocar encima de la tela, le puedo colocar partes de gesso, lo dejo secar y es como volumen, ¿ya? Es una pasta para generar volumen. Yo, por ejemplo, no tengo estas técnicas de acá, yo nunca las he hecho. Siempre he trabajado con materiales que son un poco más modernos, se puede decir. Por ejemplo, la técnica base con papel de acuarela, con la encáustica y con el gesso, esas técnicas yo no, la verdad que no las he manejado, pero igual se las coloco ahí por si alguien quiere, ¿no es cierto?, hacer el experimento, tiene los materiales o le llama la atención. Y siempre se trabaja con este tipo de pincel, que son unos pinceles especiales que yo creo que los han visto los chinos, este tipo de pincel, pero son bastante buenos para este tipo de cosas, para aplicar, para hacer fondos. Entonces acá, técnicas de la pintura encáustica que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Aplicar de 40 a 50 capas, no es habitual en eso, pero sí se puede trabajar, ¿no es cierto? Acuarela y encáustica, los crayones, decoupage. En el decoupage se ocupan bastante la encáustica porque uno tiene que preparar el fondo y si lo prepara con este tipo de cera, mucho mejor. Ahí entonces tenemos un montón de como opciones.
papel, óxido, papel japonés y encáustica, el papel carbón, papel con dibujos, papel con textos. Estos son siempre para, ¿cómo se llama? Para técnicas no tradicionales artísticas, que se llama como el bricolage. El bricolage tiene que ver un poco con no querer ser purista, con no querer tener, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? No sé qué están hablando en el chat. ¿No? Ya. Tiene que ver con que ahora el artista, ¿no es cierto?, ocupa todos los materiales que tenga disponibles